Amigazos, estamos en la estación de Osaka, Japón, y nos vamos a ir por el día a Kobe. Vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver si llegamos. Directamente en una maquinita nos sacamos con nuestro JR Pass y reservamos estos asientos. Así que esperemos que esté bien hecho el trabajo, que no nos hayamos equivocado. Ojalá lleguemos a Kobe. Quizá algunos ya saben por qué vamos para allá. ご乗車いただきましてありがとうございます。この列車は静線経由倉吉行き。 Ojito estos paisajes de anime, ¿eh? この列車は全車禁煙です。 Mientras vamos camino a Kobe, me estoy dando el trabajo de buscar el mejor lugar donde ofrezcan esta carne. Me salen tres muy interesantes. Miren, ahí está. Yo creo que me voy a ir por esta última porque tiene una puntuación de 4.5. Literal iríamos al lugar donde preparan la mejor carne Kobe. Y eso significa solo una cosa. Que va a ser caro. Que va a ser muy caro. Tiene la fama de ser muy caro este lugar. Llegando ya a la ciudad, les voy a contar un poquito por qué es tan caro y qué es en sí la carne Kobe. Creo que se logró. Creo. Cosita importante cuando vengan a Japón. En Osaka la gente espera a la derecha. En Tokio es al revés. Uno espera al otro lado porque siempre tiene que dejar un ladito libre para que la gente transite en caso de que esté apurada. Logrado, Se logró. Llegamos a Kobe. Bien, se logró. ¿Cómo saber que hicimos bien el trabajo? Aquí está, chiquillos. Bienvenidos a Kobe. Fototurista. Primeras impresiones del lugar. Hay una ciudad en específico que me recordó apenas salimos de la estación. Busan, Corea del Sur, ¿cierto? Sí. Muy parecido. También ciudad costera, los edificios se parecen. Primer acercamiento a la carne Kobe. Fíjense este lugar. Aquí tienen cuánto cuesta. Ojito con esto. 200 gramos, 10.100 yenes. Ahora 150 gramos, 8.400. Y de ahí, chiquillos, variedad. Con eso comenzamos a hacernos la idea de cuánto va a salir este videito. Así que, por favor, mínimo un like. Se agradece. Por favor. Por cosa del destino, no tenía idea, pero aquí es el lugar que había marcado yo en el mapa. Este era el mejor lugar que salía en valoraciones. Ya sabemos aproximadamente cuánto cuesta, pero este es el que más me llama la atención, chiquillos. Literal, este es el más caro. Por 120 gramos sale 16.700 yenes. Este, que se ve 17.000, son 200 gramos. Así que este, que es un filete, menos gramos, pero más caro. Estamos en Kobe, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Afírmate bolsillo, porque hoy vas a sufrir. Bien, chiquillos, les cuento rápidamente lo que es la carne Kobe. Básicamente es reconocida por todo el mundo por poseer características diferentes a las que encontramos en otros países. Aquí se destaca la textura, marmoleo y sabor. Para que entendamos, la palabra Wagyu es el término que se usa aquí en Japón para todas las vacas que son de Japón. Ahora, sabiendo eso, la carne procedente de la especie Tajima-Gyu es el ganado que se le puede considerar con la mejor calidad de todo Kobe. Bueno, no solo Kobe, sino que Japón y del mundo. Esta carne es muy cotizada. En este punto, saber por qué tan caro, por qué tan cotizado. Para ser considerado del ganado Tajima, debe ser nacido, criado, sacrificado y procesado específicamente en la prefectura de Hyogo, que es aquí, donde la capital es Kobe. Justo aquí donde estamos. Debe estar entre los 28 y los 60 meses de edad. Adicionalmente, la carne de ese vacuno debe haber obtenido un puntaje de calidad entre A y B, o sea, lo mejor de lo mejor. Ahora, características de la mejor carne en cuanto a calidad: alto grado de marmoleo, carne magra de dulzura refinada, sabor indescriptible, eso dice. Considerada la carne más fina y delicada del mundo. Dicho todo eso, vamos al tercer piso. Ya la entrada te dice que esto va a estar caro. Mira. Ok, vamos. Logramos entrar. Miren esto cómo es. Tenemos al frente de nosotros una planchita, ahí va a estar el chef. Acabamos de pedir ya que sea lo que salga. Ya sabemos cuánto va a salir más o menos, así que afírmense. También para tomar yo pedí sake frío. Uy. Nice. Está muy rico. Muy bueno. Está muy bueno. ¿Sí? Está dulcecito. Mira, prueba. O igual huele como a vino blanco. Parece vino blanco, pero es sake. De Kobe. De acá.
Sí. Me ofreció uno de acá y uno de Fukuoka. Yo dije el de acá. Está más dulcecito que uno normal. No llega a ser como un late service, así como muy dulcecito, pero sí está rico. Está rico. No, me queda como sopesado el alcohol después. No, ¿verdad? Ojo, este vasito, 800 yenes. Ya, ahí están los vegetales para empezar a cocinarlo. Aquí mismo al lado de nosotros. Eso no sé qué es. Me refiero con esta cremita de papa con cebolla. Está muy buena. Está buenísimo. Es como un puré muy líquido, muy sabroso. Oh, está rico. Me lata como comer, como siempre, así como... Está todo tan sofisticado que adentro, chiquillos. Me siento fuera de Me lugar. siento ajeno. ¿Cierto? Me siento muy fuera de lugar en este momento. Ya, chiquillos, ahí está la carne. Miren, ahí está, llegó. Ay, ay. A esperar, a que la cocine. Ya, miren, nos dijo que esta es la mejor, esta de aquí. La número 1. Y que dijo también que es muy suave. Ya, ahí lo cortan pedacitos. Pues se ve buenísimo. Qué pedacitos. Esta de aquí, esta que está cocinando, ¿no es la No, más buena? esa es la más barata de la que pedimos, que es filete. ¿Ya? Ahí está. Está llegando, está llegando, está llegando. Como les dije, esta no es la mejor, aunque sí es Kobe, pero la mejor es esa que estoy esperando. Mira, con arrocito, ensaladita. Ah, ok. するとね、すごいベリーハード、ストロングなんで、 Ok. ガーリックで、ペッパー、ガーリック。 Perfecto. ¿Sí se ajo? Sí. Sí, entonces, ¿nos dijo que podemos combinar con esto? Ok, de a poquito que hay sal, ajo, sésamo, wasabi, si no me equivoco esto. Ya nos dijo que es muy poquita sal, muy poquita. Ya, amor, ¿estás lista? Vamos. No, ahí. Oh, qué suave. No se imaginan lo suave que es. コンビネーションで、わさび、ソルト、ガーリック。 Me dijo que le eche un poquito de wasabi. Ahí. Ojo, aquí combinamos todo lo que había en el plato. No. Ya la jota crujiente. Y el sabor. Bueno. Very good, very good. Sí, está muy bueno. Entonces, lo que nos dijo es que podíamos mezclar la carne, por ejemplo, con sésamo, ajo, sal, wasabi, y todo junto quedó bacán. Esto es lo que probamos recién. Y acá también tiene salsas. Y ahí voy a probar esta mezcla. Veamos, combino solo la carne con un poquito de esta, así. Siento que hay que disfrutar cada bocado de esto. Sí. Cada bocado. Lentamente. Ok. Es muy buena. No había probado jamás carne tan rica. Está muy blanda. Con sake. Delicious. ¿Cierto? Nice combination. Es verdad. La carne combinada con sake es la perfección. ¿Te gustó? Está exquisita. De verdad que está exquisita. Ni me imagino cómo va a ser la otra que todavía no la hace, que es la más cara. Oh, qué rico. Que podría comer solo la carne. Ahora empezó a hacer la otra. Mira, comenzó ya a hacer la más carita, la mejor de la mejor. Tenemos como alguien que nos cocina aquí personalmente. No se imaginan lo que estoy disfrutando en este momento. Lo voy a hacer rendir, como no se imagina. Voy a probar esto que no sé cómo se llama. Sí, buena papita. Está rico. Está bueno. Dejó la carne ahí lista. Y esa carne que está picadita, no sé qué va a hacer con ella. ¿La echará encima? Ese que está preparando ahí, algo va a hacer. Pero aquí está la buena cocinada. Ahí vamos, mira. Volvió el ataque. Siento que ni siquiera necesita el cuchillo para cortarlo. No, voy por esta.はい、でも Ahí va. えっと Llegó. フィレ Arigato gozaimasu. Lo voy a primero probar sin nada, así Ya, nomás. sí, purito. Así nomás. フィレ4名。 Mm. はい、 Ok. どうも。 Ya,
¿Mejor que la otra? Amor, ¿Mejor? ¿Valió cada centavo? se deshace en la boca. Es impresionante, es que no tenés que morder. Una que hace contacto con tu lengua empieza como a deshacerse. No sé, las fibras se sienten muy delgaditas. El sabor anda muy rico, en serio. Pero lo que más sorprende es la textura. Ahora, si lo mezclamos con todo esto, sobre todo con el ajo, ya 10 de 10. Las salsas también son muy ricas. Ninguna es picante, todo está como muy parecido al barbecue. Ya. Todo acá. Ya, todo está 10 de 10. Muy bueno. Estoy nerviosa. Yo amo la cocina, ustedes lo saben. Y si no lo saben, lo amo. Entonces esto es un sueño. Dale. Es tremendo. Oh, es que es muy blanda, Parece papa, no sé. Es que es muy suave, de verdad. Gochisosa de No, increíble. Very soft. Es verdad, en serio, muy suave. Muy rica, de verdad. De verdad es la mejor carne del mundo, al menos la que he probado yo Sí. en la vida. Voy a mezclar ahora un poquito. Lo voy a mezclar incluso con la salsa. Y le puse ajo, sésamo, todo. No me Chiquillo. quiero ni comer. Sé que es caro. Pero ha sido la mejor carne que he probado en mi vida. Vale totalmente la pena. Por lo menos una vez en la vida. Una vez en la vida hay que hacerlo. Nosotros sabíamos antes de venir a Kobe que íbamos a comer. O sea, lo pensamos en Talca. Fue como, una vez que estemos aquí hay que ir. Lo vale. Pero esto me llama la atención, está súper bueno. Esto de aquí, pero no sé qué es. Ah, mira, ahí sigue. Ah, y ahí le puso. Aquí un pescador, le puso una carnecita que está. ありがとうございます。 Thank you. ゆっくりね。 Mira, los dientes de dragón le puso la carne molida, que era de esta misma carne, de la mejorcita. Entonces va a estar bueno hasta ahí. Hasta esto tiene carne exclusiva. Quiero probar un poquito esto. Mira, como tenemos arroz acá, quiero probar un poquito diente de dragón con carnecita molida. Acá todo está bueno. Pensé que iba a ser más como solo la carne, pero no, es un plato bien contundente, como con hartos tiempos. Sí. Agradecimiento especial al lugar porque pregunté si podía grabar y me dijeron que sí, sin problema. Así que agradecido con eso. Agradecido. Esto, chiquillos, es una delicia. Y sé que siento que no hay que echarle nada, amor. Una experiencia, no es solo una comida. Sin duda, gran experiencia. Tenemos una nueva meta cumplida en nuestra lista. Probar carne de Kobe, la mejor carne del mundo. Lo cumplimos. 10 de 10. Amigazos, experiencia completada. Tremenda experiencia. ¿Saben cuánto salió? Precio final, lo que pagamos fue 26.000 yenes. Para el restaurante. ¿Vale o no la pena? Eso va a depender de cada uno, pero para mí, considerándolo dentro de un gasto, dentro del presupuesto del viaje, siento que está bien por lo menos darse la experiencia una vez En la vida. para saber lo que es, ¿vale? Por ejemplo, no comería esto todos los días, no, pero por lo menos una vez hay que hacerlo porque vaya que es una experiencia. Llegamos a un templo al ladito de la calle principal. Hay un templo que se llama Ikuta Jinja, creo que es. Perdón, mi japonés está cada vez peor. Se está empeorando. Pero por lo que nos dimos cuenta, mira lo que la Javi se dio cuenta, es como un templo. Como de pareja, de relaciones. Vienen muchas personas, bueno, obviamente en pareja, otras que no, pero van a dejar como unos corazoncitos en madera colgados. Entonces dije, debe ser algo con amor. Y lo era. Así que vamos a pasar porque de que está bonito, está muy bonito. Miren, aquí tienen corazoncitos. ¿Habrá algo en español? No lo sé. Creo que no. Mira, algunos le ponen dibujos. Le ponen más talento. Sí. Miren lo que encontramos acá. En pleno Kobe hay un restaurante chileno. Se llama Gran Micaela y Dago. Desde 1974. Está cerrado y abren de nuevo a las 6:15. Miren, aquí están los platitos. Qué rico. Empanada de pino. Como lo cambia aquí. Mira, carbonada al dagoyan. Carne mechada con tallarines. Ahí está la hora. De las 6 a las 11. Entonces,
Lo que quiero saber es que si vende completo, han antojado de completo. Y aquí está en japonés. Por si alguno de ustedes está viendo este video y va a venir a Kobe, ya saben, aquí pueden pillar también comida chilena. Que cuando uno está afuera, sí se extraña, es verdad. Sobre todo lo completo. Uy, qué heavy. No sé si te has dado cuenta, pero acá la frutilla es muy blanca por dentro. Sí. Como que en Chile la parte del medio es blanquita. Me encanta la cosa dulce. No sé cómo terminamos en una cafetería. Queremos ya volver a Osaka. Necesita algo dulcecito, así que pastelito Y una cazuela. con frutilla y una cazuela. Mira esto. Es un plato con té. ¿Cómo no se puede tomar así porque te quemáis? ¿Será con solo la cucharita? No sé. Toda una experiencia. Ahí, 3 horas. Están dando tomarte. Ya vamos camino a la estación. Pero antes, una cosita que se me olvidó mencionar. Cuando estábamos en el restaurante ahí comiendo la carnecita de Kobe, me llamó mucho la atención, primero 2 cosas. Obviamente muy elegante el lugar, por lo tanto toda la gente estaba en silencio. Por lo mismo nosotros hablamos tan bajito durante el video. Frente a eso, mientras lo estábamos probando, nosotros estábamos como ¡wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y la persona que nos estaba cocinando era como arigato. Cuando terminamos de comer, empezamos a observar a la gente que estaba al lado de nosotros, porque había más gente, y todos estaban onda, Como si nada. como si nada, comiendo la mejor carne del mundo, y estaban así como Que estuvieran tomando agua. como ellos quizás piensan otra vez la misma carne. Y es como, loco, qué heavy. Aprecienla, por favor. Eso me llamó mucho la atención cuando estábamos comiendo, que para ellos es algo muy normal. Obviamente los turistas todo era como, oh, bacán, pero los que eran de acá locales era como, te quedó bueno, así. Claro. Muy sutil. Estando ya en la estación, es tiempo de cerrar el videíto. Vamos a tomar tren camino a Osaka. Así que amigazos, desde aquí voy a enviar los 5 saluditos. Escucha, hermano, la ¿Esa canción suena? Sí. La de la alegría. El primer saludo para Sebastián Céspedes. El segundo para Verónica Seguía. El tercero para Catherine Parra. El cuarto para Diana Mendoza. Y el quinto amigazo. Y el quinto amigazo para Laura Riquelme. Desde ya les mando un gran besito. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros este video. Porque de que estuvo bueno, estuvo muy bueno. Déjennos su apoyo, por favor. Dejen el apoyo que lo necesitamos. Se cuidan, besitos. Cuídense. Chao. No olvido tu cuerpo.